Podcast El Tiempo. Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica. Uno de los desafíos más importantes que tiene el gobierno entrante en cabeza del presidente Gustavo Petro será el de impulsar la inversión extranjera en medio de un clima de incertidumbre ante la posibilidad de un cambio brusco a las condiciones de los inversionistas foráneos. Para eso, será muy importante crear condiciones de estabilidad política y económica con el fin de que el capital hacia Colombia siga fluyendo. Aunque en el mercado local hay temores, los fondos internacionales parecen estar tranquilos ante el nuevo gobierno y se muestran abiertos a los cambios y a la espera de nuevas acciones para tomar decisiones. ¿Qué pasará con la inversión extranjera en el país en el gobierno Petro? Ese es el tema en este nuevo episodio de Economicast, el podcast de Portafolio. Soy Javier Acosta y en compañía de Jason Balaguera, CEO de Valuace AAA y profesor de la Universidad EAN, hablaremos sobre el panorama en materia de inversión y los retos del presidente entrante para mantener y atraer los fondos extranjeros. Jason, bienvenido. ¿Cómo está? Buenas, un saludo muy especial para todos. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, Jason, comencemos. ¿Cómo ustedes vislumbran el panorama con la llegada del presidente Gustavo Petro al poder? Y bajo esta situación, ¿ustedes qué observan sobre la inversión extranjera? Bueno, principalmente el nuevo gobierno del presidente electo Gustavo Petro tiene un gran reto y es básicamente mantener la confianza de los inversionistas extranjeros en el país. Uno de los aciertos que el mercado financiero ha tomado ha sido el nombramiento del ministro Campo, el cual pues es un economista muy respetado a nivel internacional y local, y básicamente esto de una u otra forma asegura de que va a haber una reforma tributaria responsable. Para el presidente electo Gustavo Petro es muy importante mantener la confianza en los inversionistas, ya que muchos fondos de inversión hacen inversiones teniendo en cuenta los riesgos que existen en cada país donde hacen inyecciones de capital. Entre más riesgoso se considere un país para hacer una inversión, más alta será su prima de riesgo. Al estar más elevada la prima de riesgo, esto va a generar de que los inversionistas pidan mayor rentabilidad y en algunos casos no inviertan en países que son de un nivel de alto riesgo. El reto para el nuevo gobierno va a ser mantener y fortalecer la confianza del inversionista y poder brindar solidez jurídica y de seguridad también financiera a todos estos inversionistas que están llegando a Latinoamérica. En la reforma tributaria que se adelante en el segundo semestre del año, teniendo en cuenta, digamos que eh, cambios en las condiciones actuales y esto. ¿Usted considera que los inversionistas tendrán bajo la lupa la reforma tributaria? Sin duda alguna, la reforma tributaria es un aspecto muy importante para cualquier inversionista extranjero, ya que de allí se plantean diferentes cambios para captar recursos a través de temas tributarios e impuestos. Entonces, muchos de estos impuestos, si por ejemplo son enfocados hacia las empresas, pues básicamente esto va a hacer de que probablemente haya una no motivación para hacer inversiones en el país si la carga tributaria es muy alta. Entonces sí tiene que ver bastante con la reforma tributaria del país, tiene que ver también con el precio del dólar, con las medidas que adopte el Banco de la República, pero sin duda alguna la reforma tributaria juega un papel fundamental para lo que vienen siendo los siguientes 4 años en lo que corresponde a captación de esos inversionistas extranjeros. Entre mejores condiciones haya en el país desde el punto de vista de los inversionistas para generar retornos para sus inversiones, esto va a hacer
que sea más atractivo Colombia respecto a otros países, como por ejemplo Brasil, como por ejemplo Perú, Ecuador, etcétera, etcétera. De Gustavo Petro, ¿qué se observa? Es decir, hay un temor más o menos generalizado entre los industriales, inversionistas locales, empresarios, pero pareciera que afuera los inversionistas del extranjero no, que estuviesen tranquilos, no parece inquietarles tanto, por lo menos están como a la expectativa de las decisiones que empieza a tomar el nuevo gobierno. Esa es realmente la sensación que se siente, teniendo en cuenta, por ejemplo, que las calificadoras de riesgo han dicho que el panorama pareciera tranquilo. ¿Usted cómo observa ese panorama? Esa es una muy buena pregunta. Pues mira, localmente, ¿qué pasa? Localmente sí genera un temor. Eso es algo que no ha pasado solo en Colombia, pasó en Perú cuando llegó un gobierno, digamos, de una ideología política, pasó en México, pasó en Argentina. Lo que normalmente sucede en este tipo de situaciones, cuando hay un cambio, digamos, de ideología bastante marcada de un gobierno a otro, básicamente capitales empiezan a salir del país con el ánimo de, digamos, de una u otra forma, bajo el pensamiento de proteger sus activos, empiezan a convertir esos pesos, en este caso en dólares. Es por eso que, pues, de una u otra forma, sumado al fenómeno global que hay marcado por Estados Unidos, el dólar ha tendido a tener una tendencia creciente en su valor respecto a los pesos colombianos. Entonces, pues digamos que es absolutamente normal que en el panorama local haya una incertidumbre y pues se tomen acciones por parte de ciertos capitales, ya sea convirtiendo este dinero en pesos a dólares u otras alternativas también que existen. Respecto al tema internacional, como se menciona, digamos, varias calificadoras pues en estos momentos han optado por mencionar que pues hasta el momento el mercado, digamos, está de una manera normal tomando como esta situación. Y esto también sumado a que muchos de los movimientos o cambios políticos que ha hecho el nuevo gobierno, pues han generado también tranquilidad al mercado. Como mencionaba anteriormente, el ministro es uno de los digamos, factores que ha enviado como mensaje al mercado. Sin embargo, pues digamos que todo va a depender de cómo en los siguientes 6 meses se adopten ciertas políticas de país y dependiendo de eso, pues también muchos fondos optarán por desinvertir o continuar invirtiendo en el país. Pero en general, el panorama internacional, digamos, está tranquilo para las inversiones en Colombia, pero sí es muy importante tener en cuenta que hay un fenómeno mundial que pues digamos también está alejando un poco las inversiones en países como Colombia. ¿A qué me refiero? Estados Unidos hace unas semanas atrás, o lo que es el mes de julio, digámoslo así, ha tomado unas medidas de aumento de tasas de interés. Esto hace que hayan menos dólares en el mercado. Al haber menos dólares en el mercado, el dólar tiende a apreciarse respecto a otras monedas, llamémoslo una divisa como el euro o llamémoslo una moneda como el peso colombiano. Entonces, ¿qué pasa al haber mayor tasas de intereses en Estados Unidos? Esto hace que también se atraiga inversión extranjera para Estados Unidos porque las tasas de interés están mucho más altas y países como Estados Unidos, un inversionista lo considera como una economía, digamos, segura, digámoslo así, con un riesgo político bajo. Entonces también digamos que ahí está como este fenómeno que se presenta y por ende pues también de una u otra forma ha impactado el tema de la inversión extranjera a países como Colombia. Jason, ¿usted considera, digamos, que cuál ha causado mayor peso o cuál fenómeno de estos que están sucediendo ha causado mayor peso en el ambiente inversionista? El fortalecimiento del dólar y la depreciación del peso o las condiciones políticas con la llegada
de Gustavo Petro, que pues representaba la izquierda en Colombia. Sí, sí, digamos que yo cómo lo calificaría, yo diría que un 70% está marcado por un tema local y un 30% por un tema internacional. Nosotros, cuando hace más o menos en el 2021, ponle, hicimos una proyección del dólar a cómo iba a estar en Colombia, en Latinoamérica en el 2022, proyectábamos un dólar a 4.600. De hecho, fuimos una de las pocas firmas que acertó en ese precio. Pero digamos que esto lo menciono, ¿por qué? Porque parte de ese precio que se suministró en su momento estaba muy atado a fenómenos locales e internacionales. Para lo que vendría siendo los inversionistas locales, muchos de estos factores de invertir o no estaban relacionados con el cambio de gobierno. Probablemente una de las razones o argumentos que podríamos decir es que cuando en la primera vuelta el ingeniero Rolfo Hernández tuvo un resultado, digamos que sumado con los votos de Federico Gutiérrez, sumaban la mayoría que el presidente electo Gustavo Petro, pues digamos que eso causó inmediatamente a la siguiente semana un precio del dólar bajo, porque pues básicamente se consideraba que iba a haber ahí, digamos, un gobierno que iba a estar más centro derecha, digámoslo así. Al ganar el presidente electo Gustavo Petro, pues causó lo opuesto. El dólar subió automáticamente la siguiente semana, los siguientes días, y esto no solamente tenía que ver con el fenómeno global, porque el fenómeno global se venía a venir desde el COVID, porque pues lo que ha hecho Estados Unidos para reactivar la economía es tener tasas de interés baja. Entonces eso ha hecho que hayan muchos dólares en el mercado y se veía venir que Estados Unidos tenía que sacar dólares en el mercado para controlar la inflación histórica que ha venido teniendo. Pero entonces este dólar, ¿por qué sube? O la respuesta a la pregunta concreta de cuál ha sido el fenómeno que más ha impactado para tomar decisiones de inversión o no, claramente está el tema político. El dólar, porque se aprecia principalmente en Colombia, porque hay mucha demanda de dólares, es decir, muchos pesos se están convirtiendo a dólares y hay mucha gente que está comprando. Al pasar eso, hace que pues el precio se eleve automáticamente. Esos son los ciclos. Bajan la semana de, digamos, la tercera semana de julio, el dólar tuvo un respiro, digámoslo así, descansó, volvió a los rangos de los 4.400 y básicamente, digamos, probablemente va a seguir subiendo en las semanas de agosto, en septiembre y al final del año podríamos estar hablando del 2022 de un dólar de, incluso hay simulaciones que podríamos decir de entre 4.800 hasta 5.300, dependiendo, digamos, bastante las políticas que se adopten internacionales por el nuevo gobierno. Pero lo que sí es cierto, y eso sí es muy importante mencionarlo, que entre más inversión extranjera haya en Colombia, va a hacer que el dólar disminuyan su valor y en un escenario optimista podríamos estar hablando de que terminaríamos con un dólar al final del 2022 en 4.600 pesos, según lo que aproximadamente proyectamos en cuanto a oferta o demanda del tema de dólares. Pero la principal razón de los inversionistas ha sido el tema político que ha venido, digamos, calmándose en las semanas de julio respecto a los anuncios que ha dado el nuevo gobierno en su gabinete. Sin embargo, pues digamos que viene una segunda parte y es el tema de la ejecución del nuevo gobierno y las decisiones que vayan a tomar, como por ejemplo Ecopetrol, qué va a pasar con el petróleo, todo el tema de la inversión a la transición energética, el tema agroindustrial, etcétera, etcétera. Jason, históricamente Colombia, ¿cómo ha estado en materia de inversión extranjera? ¿Es un punto de referencia frente a los países o a los inversionistas foráneos? Yo me acuerdo que cuando yo recibía mis clases de economía hace, no sé, en el 2007, en el 2009, los profesores que en ese momento tuve la oportunidad de escuchar sus clases decían que
año tras año, gobierno tras gobierno que ha pasado en Colombia, ha sido muy positivo desde el punto de vista extranjero, las inversiones. Algo que siempre ha tenido Colombia es que paga sus deudas, ¿sí? Desde los presidentes del 2000 para atrás y del 2000 hacia el 2022, han sido gobiernos que, digamos, han cumplido los compromisos internacionales, llámese con el Fondo Monetario Internacional, llámese con los compromisos que adquieren con privados internacionales, la deuda externa. Y digamos que Colombia respecto a la región, hablemoslo respecto a Argentina, hablemoslo respecto a Brasil, respecto a Venezuela, respecto a otros países en la región que de pronto no han tenido ese mismo sano comportamiento, pues digamos que Colombia ha sido siempre muy atractivo para la inversión extranjera. El presidente Iván Duque, cuando estuvo en la New York Stock Exchange, en la Bolsa de Nueva York, hizo básicamente una emisión que se vendió muy rápido de los TES o los títulos de deuda pública, así como también lo hizo el presidente Juan Manuel Santos en su momento. Fueron bonos soberanos que se vendieron en cuestión de minutos en los mercados internacionales porque precisamente son muy rentables y de un riesgo, digamos, moderado, debido a que pues Colombia siempre ha pagado sus deudas y ese mismo comportamiento hay que mantenerlo. Es como cuando el banco va y le presta a una persona un crédito, un préstamo, dependiendo su score y su calificación crediticia, pues lo hace mucho más rápido que en otro. Pero digamos que históricamente Colombia ha sido un país muy apetecido para la inversión extranjera. El año pasado tuvimos un problema y fue que nos bajaron la calificación de riesgo dos calificadoras de las tres principales estadounidenses. Nos bajaron a triple B negativo, es decir, Colombia perdió su grado de inversión, pero aún así siguió recibiendo inversiones. En su momento el presidente Iván Duque lo que hizo fue hacer digamos, unas misiones políticas, económicas, en donde básicamente pues pasó por Europa, por Estados Unidos y pues argumentaba que pues parte del déficit o lo que había pasado con el tema étnico en el país en el 2021-2020 pues estaba argumentado principalmente por el COVID, pero que Colombia seguía teniendo pues una fortaleza económica desde ese punto de vista. Jason, y finalmente, para ir concluyendo este podcast, ¿considera usted que de pronto la llegada del nuevo gobierno abre también oportunidades inéditas que no teníamos en Colombia en materia de inversión extranjera, con la llegada de un gobierno que trae muchísimas ideas, sobre todo en la transición energética? ¿Usted considera que podrían haber oportunidades para el país en esa materia? Bueno, efectivamente, digamos que hay muchas oportunidades en Colombia. Yo te voy a mencionar un ejemplo. Nosotros ahorita estamos adelantando dos financiaciones para dos hidroeléctricas grandes en Ecuador que suman alrededor de una inversión de $200 millones. ¿Qué fue lo que se tuvo principalmente en cuenta para recepcionar esta inversión? Básicamente, pues el riesgo país que tenía en su momento Ecuador. Cuando nosotros hicimos ese proceso, con Ecuador, los inversionistas miraron bastante la prima de riesgo del país y miraron también las condiciones políticas. Si el gobierno de Gustavo Petro da unas condiciones políticas favorables, seguramente muchos fondos de inversión extranjero van a invertir en Colombia y probablemente pues lo que va a pasar es que va a hacerse, digamos, eh, van a surgir nuevas oportunidades, no solo en la transición energética, sino también en la industria del campo, porque ha sido también una de las políticas que ha planteado el ministro Campo. También es importante tener en cuenta que parte de la reforma tributaria pues va a ejecutarse un poco más al mediano y largo plazo. Entonces, de pronto en los siguientes 4 años, la transición energética no se va a ver tan digamos, clara
como de pronto una medida de más corto plazo, como de pronto los subsidios y demás. Es más que todo eso, pero sí hay nuevas oportunidades como tal en el mercado. Bueno, pues Jason, muchísimas gracias por haber estado aquí, por haber compartido con nosotros este espacio para que los usuarios de Portafolio tengan un panorama más claro sobre lo que viene en materia de inversión extranjera. Y a los lectores y oyentes de Portafolio, los invitamos a que continúen conectados con toda la información de nuestro portal www.portafolio.com. Hasta la próxima y muchas gracias.